Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Estefanía Reyes Martínez. A continuación les voy a hablar de la práctica número 6, curva característica del transistor bipolar. A continuación tenemos los siguientes componentes que iremos explicando. El componente que tenemos aquí es un voltaje de corriente alterna, 120 volts, 60 Hz. Después le sigue un transformador con razón de 10:1 y un puente rectificador 1V4V42. A continuación tenemos una resistencia de 3.3 kilo ohms y una resistencia de 100 ohms que va seguida de un transistor 2N3904 y después le sigue lo que viene siendo una resistencia de 100 kilo ohms. A continuación tenemos lo que es un voltaje en corriente directa de 6.75 que iremos cambiando conforme vamos llevando la práctica. A continuación mi amigo Edgar les explicará sobre la práctica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Bojardo y me tocó hacer la práctica número 6, que es de un transistor bipolar. ¿Cuál es su función? Aquí tenemos un multímetro, la fuente que debe ir aquí 2.75, de 2 en 2 volts. Iremos analizando. ¿Por qué el punto 75? Eso se debe a que el voltaje base del emisor es 0.7 volts y afecta el voltaje de la malla del emisor. Se cancela el punto 75 con el punto 7 y nos quedan 2 volts para que no afecte nuestra gráfica en el osciloscopio. En el osciloscopio tenemos una gráfica que nos aparece aquí. Esa gráfica es constante, casi constante, casi perfecta. Está arriba del voltaje de operación, 0.75 volts. Esta gráfica nos muestra aquí que es constante el voltaje gracias a los diodos, y así sucesivamente haremos esa gráfica en voltaje hasta 200 microamperes de 20 en 20, que serían de 2 volts en 2 volts en 2 volts. Aquí en el reporte yo las tengo ya hechas de una por una. Aquí está la tablita donde te las pide, de 2 a 20, de 4 a 40, de 6 volts a 60 IV. Aquí tenemos la primera, la segunda, la tercera, la de 8 en 8, 80 mA, 100, hasta llegar a la de 200. El siguiente dibujo muestra una aproximación de las 10 curvas del transistor anteriormente, vistas en una sola gráfica para observar su comportamiento y sus similitudes entre ellas. Tenemos la gráfica hecha en hoja milimétrica. Ahora el reporte nos pide que determinemos el valor de la ganancia de corriente directa, el BF del transistor para el punto de operación, dado por IBQ 60 mA, BSEQ 10 volts. Emplear la familia de curvas obtenidas del paso 6 del procedimiento. La ICQ se calculó con las curvas del transistor utilizando la curva respectiva de los valores dados, la cual nos lleva a la curva respectiva de los valores dados, la cual se muestra a continuación si nos colocamos en BSEQ igual a 10 y podemos ver en los valores de los canales que en la vertical tiene 1.028 volts dentro del cuadro rojo, los cuales pasan por la resistencia de 100 ohms del circuito, por lo que con la ley de Ohm tenemos ICQ igual a 1.082 volts entre 100 ohms es igual a 10.82 mA. La BF se calculó con la fórmula B igual a IC sobre IB es igual a 10.82 entre 60. Esto nos da 180.33. En el canal A nos da a 1.003 mV, 1.082 volts y 1.083 volts. En el canal B 29.685, 10.0 y 9.980. Y luego aquí, determine el valor de la ganancia de corriente alterna del transistor para el siguiente punto de operación. IBQ a 60 mA y BSEQ a 10 volts. Aquí vemos que esto es una similitud de la gráfica número 4 y la 8. Utilizaremos esas dos. Para calcularlo primero nos vamos a ir a gráficas, nos colocamos en BSEQ y 10 volts y anotamos los valores de voltaje de los canales, ver cuadros rojos en ambas curvas que serían la número 2 y la número 4. Después realizamos la de Ohm para obtener corriente IC, voltaje sobre resistencia como el problema pasado para obtener ambas IC. Este sería el cuadro que les mencionamos, el canal B y en el canal A. Y aquí utilizamos la ecuación esta que sería B es igual a delta de IC sobre delta de IB igual a 14.35 mA. Esto nos da a menos 7.1734
sobre 80 mA menos 40 mA nos da la VDAP 179.3165. Esto es lo que nos pide la práctica de un transistor bipolar. Nos va variando las frecuencias con el voltaje, nos va variando frecuencias constantes con el voltaje en una gráfica. Por mi parte sería todo. Esta es la explicación de la práctica número 6 y sus incisos del reporte. ¿Qué tal? Continuamos con las conclusiones de la práctica número 6 de laboratorio de electrónica con el doctor Arturo Torres Bugdú. Esta práctica nos habla sobre las curvas características del transistor bipolar. Las curvas características del transistor es un conjunto de curvas que se representa la variación de corriente del colector IC con respecto al voltaje entre el colector y el emisor para un valor constante de corriente de base IB. En esta práctica obtuvimos las curvas características de un transistor bipolar usando el osciloscopio como un trazador de curvas y también determinamos la ganancia de corriente directa y alterna del transistor. Con esto vamos por terminar la práctica número 6 del laboratorio. Muchas gracias.